Imaginemos por un segundo dos escenarios radicalmente opuestos. Por un lado, la inmensidad de la selva amazónica. Uf, con un calor asfixiante, me imagino. Exacto, una humedad que te empapa la ropa, mosquitos, un caos absoluto. Y en medio de todo ese descontrol de la naturaleza, un capitán del ejército, súper estirado, sudando a mares. Madre mía. Y obsesionado, fíjate, con usar hojas de cálculo para gestionar un burdel flotante. Como si fuera una empresa de Wall Street. Es una imagen súper potente, la verdad. ¿Lo es? Y por otro lado viajamos a un escenario completamente distinto. Los muros grises, de hormigón frío y opresivo de un colegio militar en Lima. Claro, donde decenas de adolescentes uniformados viven bajo, pues, un código de silencio brutal, ¿no? Un código de violencia que les roba la inocencia a golpes, literal. Son dos mundos que parece que no tienen nada que ver, pero ambos nacieron de la misma mente brillante. Sí, una mente que lamentablemente, pues, las noticias nos han confirmado que se ha apagado. Ha fallecido el portentoso Mario Vargas Llosa. Y esto deja un nudo en el estómago importante. Desde luego. Es un golpe durísimo para la cultura universal. O sea, estamos hablando del último de los grandes novelistas vivos, del llamado boom latinoamericano. Que fue una época espectacular. Fue una explosión. Para poner a todo el mundo en contexto, este boom fue esa etapa literaria sin precedentes de los 60 y 70, donde, un grupo de jóvenes autores hispanoamericanos simplemente reventaron las estructuras tradicionales de contar historias. Las cambiaron por completo, ¿sí? Totalmente. Y Vargas Llosa, junto a figuras como García Márquez o Cortázar, pues puso a América Latina en el centro absoluto del mapa cultural mundial. Crearon universos literarios que eran densos, vibrantes y llenísimos de capas sociales. Capas psicológicas, también. Y pensándolo bien, creo que el mejor homenaje que se puede hacer desde aquí, además de volver a devorar sus libros, obvio, es analizar cómo esos universos tan complejos lograron saltar de las páginas de papel a la pantalla grande. Claro, porque traducir literatura al cine no es una ecuación matemática. Para nada. No es cambiar palabras por imágenes y ya está. Es intentar capturar el alma de una historia. Exacto. Así que damos la bienvenida a nuestra audiencia a esta nueva inmersión en profundidad, al video de hoy. Vale, vamos a desgranar esto. Venga, vamos a ello. Tenemos sobre la mesa un material interesantísimo. Artículos rescatados del programa Ibermedia, notas de dirección confesionales y análisis académicos muy críticos. Todo sobre las adaptaciones cinematográficas que hizo el gran director peruano Francisco Lombardi de las obras de Vargas Llosa. Es un terreno lleno de minas, cinematográficamente hablando, ¿eh? Ya te digo. Y el objetivo de nuestro análisis de hoy es precisamente examinar ese choque de trenes. Vamos a ver cómo la visión de Lombardi colisiona, se entrelaza y a veces, reescribe por completo la visión original de Vargas Llosa. Todo para que la historia pueda sobrevivir en el cine, claro. Eso es. Pues para empezar a desenredar esta madeja, creo que lo mejor es viajar en el tiempo hasta 1985. Francisco Lombardi estrena La ciudad y los perros, con un guión adaptado por el poeta José Watanabe. Una adaptación mítica. Totalmente. La película dura exactamente 144 minutos. Y aquí es donde necesito usar una imagen, porque la novela original es un monstruo narrativo. Tiene un perfil social inmenso. Inmenso. O sea, te cuenta los pasados detallados de los cadetes del Colegio Militar Leoncio Prado, explora las calles de Lima en profundidad, tiene unos monólogos interiores cruzados espectaculares. Es muchísima información. Claro, intentar meter todo eso en 144 minutos de celuloide es como intentar meter un océano entero en una botella de cristal. Es una analogía perfecta. Y de hecho, Lombardi y Watanabe cogen la motosierra, cortan por lo sano, eliminan casi por completo la ciudad de Lima y encierran la película entera dentro de los muros del colegio militar. Que es una decisión súper radical. A ver, desde el punto de vista del espectador o del fan del libro, esto parece un suicidio narrativo. O sea, ¿cómo cortas la ciudad de una obra que literalmente se llama La ciudad y los perros? Pues lo fascinante de esto es el mecanismo cinematográfico que hay detrás de esa aparente mutilación. A ver, cuéntame. No es solo que no tuvieran presupuesto o tiempo de metraje para rodar todo Lima, ¿eh? Es una decisión puramente estética y narrativa. Al eliminar el contexto exterior y los pasados de los cadetes, Lombardi crea un ecosistema cerrado. Como una olla a presión, ¿no? Exacto, una olla a presión. Utiliza una narración lineal y sumamente austera. O sea, Vargas Llosa quería hacer una radiografía sociológica de todo el Perú a través de esos chicos, pero Lombardi no. Lombardi va a otra cosa.
Eso es. El director enfoca su lente de forma muy escéptica y directa sobre la institución militar en sí misma. La retrata como un foco absoluto de degradación. Y vaya si lo consigue. Porque en lugar de leer los pensamientos asfixiados de los personajes, como pasa en el libro, Lombardi te hace sentir esa asfixia visualmente. Totalmente de acuerdo. Rodaron de forma muy verosímil en el Reformatorio Judicial de Maranga. Y esto es clave, porque usan una iluminación mortecina, unos tonos grises y unos encuadres muy cerrados en pasillos estrechos. Que te transmiten claustrofobia instantánea. Instantánea. Y deciden anclar toda esa inmensidad en la perspectiva de un solo cadete, el poeta, interpretado por Pablo Serra. Pero claro, al hacer esto se apoyan muchísimo en el carisma visceral de los actores, para poder llenar los huecos que dejó la novela. Claro, necesitan que los actores transmitan lo que el texto no dice explícitamente. Y ahí hay actuaciones que se han quedado grabadas a fuego en el imaginario colectivo. Pienso, por ejemplo, en el jovencísimo Juan Manuel Ochoa, que quedó marcado de por vida por su papel del implacable El Jaguar. Es que casi lo encasillaron, fíjate. Y por supuesto no podemos dejar de lado al teniente Gamboa, interpretado magistralmente por Gustavo Bueno. De esa rectitud institucional que acaba siendo cruel. Es el terror encarnado en uniforme, ¿eh? ¡Qué miedo daba! Pues hay una anécdota fantástica sobre la construcción de ese terror. La frase más icónica de toda la película, ese grito brutal del teniente Gamboa que resuena en el patio, el famoso ¿qué me mira, cadete? Pues resulta que es una frase totalmente improvisada. ¡Ostras! ¿En serio? ¿No estaba en el guión? No existe en las más de 400 páginas de la novela de Vargas Llosa. ¡Qué barbaridad! Fue inspirada en el set de rodaje por una vivencia real de otro de los actores, Ramón García, que en su juventud estudió en el verdadero colegio Leoncio Prado y recordó cómo les gritaban los instructores. Alucinante. Lombardi vio la fuerza visual e intimidatoria de esa frase y, bueno, la dejó. Eso me vuela la cabeza. O sea, el detalle más icónico de la adaptación cinematográfica es un invento absoluto que no estaba en el libro. Así es el cine a veces. Y eso me lleva a ser un poco de abogado del diablo, ¿eh? Porque aquí es donde las cosas se ponen tensas con los puristas. Si Lombardi recorta la mitad del libro y encima se inventa diálogos fundamentales, la pregunta es obligada. ¿Hasta qué punto está respetando la obra? Es el gran debate. Tengo aquí un ensayo crítico buenísimo de Joaquín Orozco, de la Universidad de Lima, titulado con mucha ironía, por cierto, La ciudad y pocos perros. Qué buen título, la verdad. Pues Orozco saca a relucir omisiones dolorosísimas. Se pierde un universo secundario riquísimo. Por ejemplo, desaparecen por completo las reuniones clandestinas del Círculo. Que para quienes no hayan leído la novela, aclaramos, el Círculo es una especie de mafia interna. Una sociedad secreta. Exacto, creada por los propios cadetes para traficar con exámenes, cigarrillos y básicamente imponer una jerarquía del terror al margen de los oficiales. Es el corazón de la brutalidad de los alumnos. Justo. Eliminar eso ya cambia la dinámica de poder una barbaridad. Pero Orozco señala algo mucho más radical, un cambio fundamental en el desenlace de los personajes principales. El final, sí. En la novela literaria, tras toda la tragedia y la muerte del cadete conocido como el esclavo, el poeta y el jaguar acaban separándose y despreciándose inmensamente. Hay un rencor palpable y muy oscuro. Se odian, vamos. Se odian. Sin embargo, en la película, el encuadre final los sitúa a ambos en una furgoneta y la cámara sugiere una cierta cercanía. Casi una complicidad entre ellos tras haber sobrevivido al sistema. Es un giro de 180 grados. De 180 grados. Y no solo eso. La forma en que el poeta canaliza su dolor por la muerte de su amigo es diametralmente opuesta. En el libro sufre una transformación radical, muy interna, muy psicológica. Claro, muy literaria. Pero en la película, Lombardi externaliza ese dolor con violencia pura. El chico va a un burdel y luego se le ve pateando y maltratando a unos perros en la calle. Entonces, aquí lanzo la pregunta para quienes nos escuchan y para ti. Dispara. Si le quitas la mafia interna del círculo, cambias la reacción psicológica del protagonista por pura violencia física, y cambias el final para que dos enemigos íntimos parezcan casi amigos unidos por el trauma. A ver, ¿esto sigue siendo La ciudad y los perros? ¿O Lombardi usó el título para vender entradas de una película que transcurre en un universo paralelo? Bueno, es una provocación muy válida, ¿eh? Y de hecho es el centro del debate académico sobre esta adaptación. Pero creo que para entender a Lombardi hay que comprender muy bien la diferencia entre acumulación y síntesis. Vale, explícame eso de la acumulación.
Pues la literatura de Vargas Llosa funciona por acumulación. Suma pasados, voces, monólogos interiores, tramas secundarias, hasta que el lector comprende la psique de la sociedad. Se va construyendo poco a poco. Exacto. Pero el cine clásico, que es el que practica Lombardi, funciona por síntesis y por acción visible. No puedes grabar un monólogo interior de 20 páginas de forma dinámica. Sería aburridísimo. Claro. Así que Lombardi necesita que el poeta patee a un perro para que el espectador vea su degradación moral de forma instantánea. Vale, vale. Te compro lo de la síntesis visual para expresar el dolor. Pero, ¿y el final? ¿Por qué perdonar a dos personajes que en la novela se odian a muerte? Porque en una película de 2 horas, sencillamente no has tenido el espacio narrativo para desarrollar todas las ramificaciones del odio y la toxicidad que el libro sí explora. Ya, no hay tiempo material. Eso es. Lombardi entiende que, cinematográficamente, dejar a los dos protagonistas compartiendo un silencio reflexivo, unidos por el trauma de haber sobrevivido a esa trituradora de carne que es el colegio, cierra el arco visual de manera mucho más potente. O sea, sacrifica la fidelidad literal del texto. Sí, la sacrifica para alcanzar lo que llamamos fidelidad emocional. Y ojo, el argumento definitivo de que Lombardi acertó no viene de los críticos de cine, viene de la pura realidad. Ah, sí. ¿A qué te refieres con eso? Pues mira, en la documentación que estamos manejando se revisan los foros de la web de crítica cinematográfica Cineencuentro. Y es apasionante ver cómo, décadas después del estreno, excadetes reales de colegios militares peruanos entran a comentar. Gente que estudió en el Leoncio Prado Real. Exacto, o en el colegio Elías Aguirre. Entran a los foros y no se quejan de que falte el teniente Pitaluga o de que el final sea distinto al del libro. ¿Qué dicen entonces? Dicen unánimemente que esa película refleja con una precisión aterradora las humillaciones, el código de silencio y la brutalidad institucional que ellos sufrieron en sus propias carnes. O sea, la película validó su trauma real. ¡Wow! Es decir, que quienes sudaron y sangraron en esos patios no echan de menos un monólogo interior porque al ver la iluminación mortecina y la mirada del jaguar, reconocen su propia historia. Eso es. Eso es poderosísimo. Y oye, si capturar la esencia de un drama oscuro, claustrofóbico y violento parece un reto colosal, lo que hizo Francisco Lombardi 14 años después, me parece directamente un salto mortal sin red. Ya sé por dónde vas. Nos plantamos en 1999. Lombardi vuelve a llamar a la puerta del universo de Vargas Llosa, pero esta vez con Pantaleón y las visitadoras. Que es otro mundo completamente distinto. Y aquí el problema se invierte por completo, claro. Ya no tienes que recortar un drama denso. Aquí el desafío es cómo demonios coges una novela que es puramente cómica, que rebosa un humor burocrático, absurdo y surrealista, y la conviertes en un drama psicológico sobre el patetismo de un hombre. Es la gran paradoja de Pantaleón, ¿eh? Si uno lee la novela original, literalmente se ríe a carcajadas. Vargas Llosa usa informes militares, inventados partes de radio y un lenguaje burocrático ridículo. Sí, es muy divertido. Pero debajo de toda esa farsa y esa comedia de enredos hay un núcleo de una tristeza desoladora. Vamos a poner en situación a la gente para que entienda el nivel de surrealismo. Tenemos al protagonista, el capitán del ejército peruano Pantaleón Pantoja. Un perfil muy peculiar. Peculiarísimo. Un hombre que no bebe, no fuma, no sale de fiesta, ama a su esposa Pochita y cree en el reglamento militar casi como si fuera una religión. Pues bien, los altos mandos lo mandan a la Amazonía peruana, a Iquitos, con una misión de alto secreto. La gran misión. Tiene que organizar el servicio de visitadoras para guarniciones, puestos de frontera y afines. Que suena superoficial. Me parece un eufemismo diplomático maravilloso para ocultar la realidad. Le están pidiendo a un puritano que monte una red logística de prostitución móvil para los soldados de la selva. Tal cual. Porque los soldados, aislados por el calor extremo y la humedad, están perdiendo la cabeza y acosando a las mujeres locales. La premisa es brillante, desde luego, y la adaptación fue un fenómeno absoluto. Una coproducción peruano-española que arrasó en taquilla. Un exitazo. Sí, con un reparto que funcionaba como un reloj. Salvador del Solar dándole vida al rígido Pantaleón, Mónica Sánchez como Pochita y la espectacular Angie Cepeda interpretando a la colombiana. Que se convierte en el detonante de todo el caos, claro. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Analizando el personaje con las notas de dirección,
te das cuenta de que Pantaleón es como ese gerente corporativo obsesionado con optimizar los recursos humanos y mejorar las métricas de rendimiento. Sí, el típico jefe de Excel. Eso. Pero operando un burdel en el Amazonas. Construye barracones, cronometra los servicios de las mujeres con silbatos, mide la productividad. Es el choque frontal entre una mente cuadriculada y la selva, que es puro instinto salvaje. Es un contraste brutal. Pero lo que me fascina es la decisión de tono que toman en la película, porque el propio Vargas Llosa ya había intentado dirigir una película sobre esto en los años 70. Es verdad. Y la enfocó 100% en la comedia. Y fue un fracaso tremendo. Precisamente por eso Lombardi cambia las reglas del juego. Y aquí el archivo de Ibermedia nos arroja mucha luz. En sus notas de dirección, Lombardi confiesa que él no sirve para la comedia ligera. No es lo suyo. No. Su mirada como cineasta tiende inherentemente al drama. Así que junto a sus guionistas, Giovanna Polarolo y Enrique Moncloa, toma una decisión crucial. Deciden escarbar debajo del chiste. A ver qué encuentran. Dejan de reírse de Pantaleón y empiezan a analizarlo psicológicamente. Y lo que descubren, y lo que nos muestran en pantalla, es a un hombre inmensamente vulnerable. A ver, déjame ver si lo entiendo bien. La brillantez de Lombardi aquí no es cambiar la trama del libro. No. Es cambiar la perspectiva sobre el protagonista. Nos están diciendo que esa obediencia perfecta de Pantaleón, su obsesión con el reglamento militar, pues no es una fortaleza de carácter. Es una debilidad. Exacto. Es una muleta psicológica. Pantaleón es un hombre incapaz de tener pensamiento propio. Sin un manual de instrucciones o un superior dándole órdenes, está vacío. Es un ejecutor excepcional, pero es incapaz de crear nada por sí mismo. Has dado en el clavo por completo. Lombardi transforma el humor surrealista en una tragedia de personaje. A través de la actuación supercontenida de Salvador del Solar, vemos a una figura patética en el sentido más griego del término. Una tragedia griega en la selva. Así es. Su obediencia ciega, que debería ser la virtud máxima de un militar, se convierte en la prisión mental que lo aísla de su esposa, de sus propios sentimientos y de la realidad de lo que está haciendo con esas mujeres. ¡Qué fuerte! Y eso nos empuja directamente a la última gran pieza del rompecabezas de hoy. El clímax de esta historia nos plantea una paradoja gigantesca. A ver. ¿Cómo es posible que un exceso de rectitud militar sea exactamente lo que acaba destruyendo al propio sistema que intentaba proteger? Porque el final de Pantaleón es una lección maestra sobre cómo los sistemas rígidos colapsan. Es la ironía suprema de la historia. El sistema no cae porque Pantaleón se vuelva un corrupto, ¿eh? No. Cae porque es demasiado perfecto y demasiado honesto para el fango en el que le han metido. Vamos a recrear ese hundimiento para nuestra audiencia. Pantaleón, el soldado de plomo, el marido intachable que le miente a su mujer en nombre de la patria, pues acaba cediendo a la presión y se enamora de la colombiana. Y ahí el sistema empieza a fisurarse. Claro. Y para echar más leña al fuego, aparece un locutor de radio local, sensacionalista y sobornable, conocido como el Sinchi. ¿Qué personaje el Sinchi? Tremendo, pues descubre el burdel militar y empieza a chantajear al ejército en pleno aire, en la radio. Pero el polvorín estalla de verdad cuando los hombres locales de Iquitos se enteran de que el ejército tiene un servicio de prostitución exclusivo con mujeres bellísimas, al que ellos no pueden acceder. Y claro, se montan una rebelión. Se rebelan, asaltan el convoy del servicio de visitadoras y en medio de todo ese altercado asesinan a la colombiana. Y es en el funeral de ella donde todo salta por los aires de la manera más trágicamente absurda posible. Es el momento exacto en el que el personaje de Pantaleón colapsa bajo el peso de su propia brújula moral. Claro, porque Pantaleón siente que le debe respeto a una de las trabajadoras de su unidad, y guiado por ese deber inquebrantable e incorruptible, va y se presenta en el entierro de su amante, en medio del pueblo, vistiendo su uniforme militar de gala. Un desastre de relaciones públicas para el ejército. Total. Al hacer este gesto de honor, hace público el mayor secreto de Estado de las Fuerzas Armadas. El ejército, para evitar el escándalo nacional, no tiene más remedio que fulminarlo y destituirlo. Lógico. Pantaleón arruina la operación perfecta precisamente por actuar como un oficial perfecto que honra a sus caídos. Es un clímax narrativo soberbio, de verdad. Y lo más triste de todo es el epílogo. El epílogo es tremendo. Cuando lo destituyen y lo humillan, a ver, cualquier persona normal se rebelaría contra la institución que lo usó y lo desechó, ¿no? Sería lo lógico.
Pero Pantaleón ha internalizado tanto su rol de subordinado que pide por favor seguir sirviendo. Lo destierran a la zona más gélida, aislada e inhóspita de la cordillera peruana. Un castigo en toda regla. ¿Y qué hace al llegar allí? Organiza a la gente con la misma eficiencia robótica, con silbatos y cuadrículas, esta vez para alfabetizar. ¡Qué barbaridad! No ha aprendido nada sobre la condición humana. Sigue siendo una máquina aplicando un algoritmo en un terreno distinto. Es que no sabe ser otra cosa. Y si conectamos este destino patético de Pantaleón con el sufrimiento de los jóvenes cadetes de Leoncio Prado en La ciudad y los perros, yo veo un hilo conductor clarísimo en cómo Francisco Lombardi lee a Vargas Llosa. Si conectamos esto con el panorama general, sí, se ve clarísimo. Lombardi utiliza estas adaptaciones para desmantelar la hipocresía de las instituciones. Ya sea un colegio gris en Lima o un cuartel en medio de la selva, parece decirnos que cualquier estructura que exija una uniformidad absoluta está condenada al fracaso. Porque choca contra el caos incontrolable de la naturaleza humana, claro. Exacto. Esa naturaleza no se puede empaquetar. Esa es la tesis central de ambas obras y de la mirada de Lombardi. La institución intenta cuadricular lo incuadriculable. Trata de imponer normas rígidas sobre el miedo, el deseo, la lujuria o la violencia adolescente. Y eso tiene consecuencias. Y ese choque de placas tectónicas entre el reglamento y el instinto genera inevitablemente una explosión de violencia y, en el caso de Pantaleón, un profundo y desgarrador absurdo. Es que es como intentar domesticar un huracán poniéndole una corbata y exigiéndole que respete el horario de oficina. Tal cual. ¿Simplemente no va a funcionar? ¿Tarde o temprano la corbata se rompe y alguien sale volando por los aires? Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues a ver, dime tú. Si hacemos una panorámica de todos los documentos y visiones que hemos explorado hoy, queda demostrada una cosa fundamental. Francisco Lombardi nunca intentó ser una fotocopiadora. No, para nada. Nunca buscó transcribir los libros de Mario Vargas Llosa para simplemente proyectarlos en una pantalla. Entendió que el lenguaje cinematográfico exige sus propios sacrificios. Es que es otro idioma completamente. Tuvo el valor de cambiar el destino de personajes icónicos, amputó escenarios enormes para crear asfixia y transformó una comedia surrealista en un espejo que nos refleja la tragedia de la obediencia ciega. ¿Y funcionó? Y al tomar esas decisiones tan audaces y arriesgadas, no destruyó la obra literaria, la tradujo. Y al hacerlo, regaló al mundo verdaderos clásicos del cine iberoamericano. Y creo que la lección magistral que extraemos hoy, si llevamos este análisis a la esencia del arte, es comprender la diferencia entre una copia y una adaptación genial. Ahí está la clave. El éxito de Lombardi radica en su capacidad para encontrar el núcleo humano que latía debajo de las palabras de Vargas Llosa y potenciarlo a través de la imagen. De la acción visible. Sí. Supo capturar el trauma real de la adolescencia sometida y supo desvelar el vacío existencial de un burócrata. Nos demostró que la fidelidad no se mide en cuántas líneas de diálogo conservas, sino en cuánta verdad emocional eres capaz de transmitir al espectador. Volvemos a la idea del principio, fíjate. Quizá el escáner médico, esa radiografía perfecta y exacta que busca mostrar cada hueso con precisión milimétrica, pues no sirva para hacer arte. No suele servir, ¿no? Lombardi no hizo radiografías clínicas de los libros de Vargas Llosa. Pintó retratos al óleo basándose en la emoción cruda que esas historias le hacían sentir. Es una síntesis perfecta de su trabajo. El arte cinematográfico, al menos el que perdura en el tiempo, siempre prioriza la resonancia vital por encima de la exactitud técnica. Y toda esta exploración nos deja con un pensamiento final bastante profundo para masticar. A ver qué nos traes. Porque las advertencias que lanzaron Vargas Llosa en sus textos y Lombardi con su cámara no se quedaron atrapadas en las décadas de los 50 o los 70. Hoy en día todos vivimos inmersos en instituciones. Absolutamente. Trabajamos en enormes corporaciones, estudiamos en universidades rígidamente estructuradas o lidiamos constantemente con burocracias estatales. Y cabría preguntarse por un segundo. A ver, estas macroestructuras en las que pasamos la mayor parte de nuestras vidas están diseñadas para nutrirnos y ayudarnos a desarrollarnos como individuos plenos, críticos y con pensamiento propio. Ya te digo yo que muchas no. O, por el contrario, están diseñadas como máquinas de uniformidad que nos obligan a adaptarnos a sus reglas absurdas, limando nuestras aristas humanas hasta que encajamos perfectamente en el engranaje, tal y como les pasó a los cadetes del Leoncio Prado o al trágico y obediente capitán Pantaleón. Pues es un dilema absolutamente contemporáneo. Pone en tela de juicio nuestra propia autonomía e identidad dentro de los sistemas que nosotros mismos hemos creado. La verdad es que hay mucho material de reflexión ahí. Sin duda alguna.
Esperamos que esta inmersión haya dejado a toda nuestra audiencia dándole vueltas a estos conceptos, tanto como nos ha pasado a nosotros preparando este análisis. Ha sido un viaje fascinante repasar el gigantesco legado de Vargas Llosa a través del lente afilado de Francisco Lombardi. Ha sido un placer. Invitamos a todo el público que ha disfrutado de esta charla a suscribirse al canal de YouTube. Es la mejor forma de asegurar que nadie se pierda la próxima exploración en profundidad, porque en el cruce entre la literatura y el cine siempre quedan nuevas capas por descubrir. Hasta la próxima.